Si usted es usuario, por ejemplo, usted que tiene una conexión de agua en su casa y usted le paga a una empresa de agua y de pronto tiene un reclamo que hacer, considera que no le están cumpliendo, ¿qué hace? ¿Cómo tiene que hacer? Normalmente uno piensa llamar, agarra el teléfono, busca ahí el número telefónico, llama para presentar su queja y a veces ahí empieza el calvario porque lo pelotean de un lado para otro, lo mandan tiene que apretar 50 números, al final nunca nadie le contesta, siempre es una grabadora, etcétera, etcétera. Bueno, SUNAS, que es el ente que supervisa a estas empresas de agua, ha creado una guía que se llama la Guía del Usuario. Y justamente para hablar de ello estamos con Silvia Cardo Urrunaga, que es la jefa de la plataforma de atención al usuario SUNAS. Silvia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, gracias a ti por la invitación. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo surge la idea de la guía? Había mucha gente que se quejaba, por ejemplo, porque no sabía cómo canalizar su protesta. Sí, en realidad es una información muy completa que va dirigida, lo realizamos más que nada para representantes de asociaciones, para dirigentes, ¿no? de pueblos jóvenes, asentamientos humanos, para presidentes de juntas de propietarios, para que a través de ellos informen a su comunidad, ¿no? Y por supuesto también entregamos al usuario cualquiera, pero la idea era transmitir completamente la información. Allí especifica en esta guía los deberes y derechos del usuario, ¿no? De cómo reclamar, pero también qué es lo que no debe hacer el usuario, ¿no? Yeah. Y especifican los plazos. Por ejemplo, la mayoría de las personas no leemos el recibo, no sabemos qué es lo que vamos a reclamar. A veces solo nos importa ver el monto total y sobre eso reclamar. Pero precisamente no es el consumo que está reclamando, sino de repente un costo adicional, un cobro, un costo de cierre, una reapertura o una mora, ¿no? Entonces eso hay que chequear y por eso un poco ahí recomendamos varios aspectos de la facturación y también para temas operativos, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos reclamos por el aniego, ¿no? Colapsaron las tuberías de desagüe. Pero ¿qué es finalmente la empresa va, los atiende, ¿no? Y ahí se crea un problema porque de repente afectó un predio, varios predios, pero ¿qué es lo que se genera ahí también? ¿Qué es lo que notamos? ¿Por qué colapsan las tuberías? Si bien las empresas de agua tienen que cambiar sus tuberías, renovarlas cada cierto tiempo de años, mucho depende también del cuidado que le damos, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentra, por ejemplo? ¿Por qué colapsó? Porque hay desechos de vísceras de animales. Pero eso no lo tengo que saber yo, ¿no es cierto? Claro, pero el usuario no tengo que saber que hay. No lo tiene que saber, no necesariamente, pero creo que también hay un poco más deben tener cuidado porque arrojan lo que sea por las tuberías, ¿no? Trozos de colchones, se ha encontrado eso, ¿no? Se ha evidenciado eso. Entonces, un poco esta guía es para informar todos esos aspectos. También, además de esa guía, tenemos un díptico del uso responsable. Y ahí hablamos del cuidado del agua y también del desagüe. Eso que estaba leyendo yo ayer o anteayer, no me acuerdo, que decían, el debate era sobre si, por ejemplo, el papel higiénico se debe tirar al inodoro o no. No se debe tirar. No se debe tirar, pero entonces hay mucha gente que lo hace y entonces uno piensa que bueno, es mi casa, yo hago lo que quiero, pero en el fondo está usted mismo contribuyendo a tener su propio problema en la casa. Su propio problema, y luego quieren que la empresa de agua vaya y desatore, pero el problema interno es responsabilidad del usuario mismo, y en realidad ningún desecho sólido se debe arrojar por el desagüe, hay que usar una bolsita y botar, ¿no? Igual con el aceite. A veces tampoco debemos usar estamos contaminando también. A veces todos los líquidos los tiramos por la bañal, ¿no es cierto? Eso es Sí, bueno, pero el aceite, sobre todo, por ejemplo, algodón, trozos de algodón que está húmedo, pero bueno, lo botamos, sí, pero no, hagamos una bolsita y lo no tiene nada, el hilo dental tampoco. Nada sólido, nada. Por último, nada. Vamos a los titulares, luego regresamos para seguir hablando un poco de lo que nosotros hacemos también. Nos quejamos, pero también a veces somos, como nos dice Silvia Cardo, parte del problema. Vamos a la pausa y los titulares. Y 33.
7:33, esta es la rotativa del aire y esto es RPP Noticias. Bueno, parece que quien está en problemas es el archiconocido Andy B, este personaje de la farándula. ¿Qué ha pasado con él? A ver, nos cuenta Catherine Soto. Catherine, buenos días. 34 minutos. Tenemos más información aquí en la rotativa del aire con Silvia Cardo Runaga, que es de SUNAT, de la plataforma de atención al usuario de SUNAS, sobre las cosas que no debemos hacer, ¿no es cierto? Afectar nuestras propias tuberías de desagüe, lanzando todo tipo de cosas. Ahora, también tenemos el problema de que no revisamos nuestras conexiones y nos quejamos a veces de que el recibo viene con una deuda mayor y no sabemos por qué. Sí, el mayor número de reclamos que tenemos es justamente por consumo elevado. Pero ¿qué sucede? En casa tenemos que hacer revisión periódica porque resulta que quizás no nos damos cuenta, hay un goteo silencioso y no le damos importancia. Ese goteo silencioso nos puede generar alrededor de 22 metros cúbicos en el mes, que en soles nos puede salir a 48 soles, más mi consumo. Solo el goteo. Solo el goteo. Ahora, si tenemos un problema en el sanitario, que es con frecuencia, el sanitario es el que se malogra más rápido. Entonces, dice, ¿por qué suena? Porque suena porque están perdiendo agua. Está perdiendo agua. Entonces, inclusive con los ahorradores, tenemos el sanitario nuevo con sus 2 botoncitos, pero también tenemos que asegurarnos de que efectivamente cerró esta válvula que evita que se regrese el agua, ¿no? Que chorree por el sanitario. Entonces hay que revisar, porque ese problema nos puede generar alrededor de 150 metros cúbicos en el mes, además de nuestro consumo. 150 metros cúbicos con la tarifa promedio, digamos, serían 980 soles. Entonces, pero no le damos importancia, consideramos que no es para tanto. No, sí, tenemos el estudio de nuestros ingenieros sanitarios. Esto con el tiempo empieza con un goteo chiquitito y luego va creciendo. Si no lo arreglan rápidamente, vamos a tener un problema en la facturación. Y yo quería también comentar el tema de la facturación que decía antes, no lo leemos. Hay que ver los plazos, porque no es que en enero yo pagué un montón de plata y no reclamé, ¿no? Y lo dejé pendiente, no pagué, he seguido pagando los meses posteriores y quiero reclamar, pues voy a tener un problema porque ya va a resultar extemporáneo. El usuario tiene 60 días calendario contados desde la fecha de vencimiento del recibo. Si reclamo fuera de los 60 días, es muy probable que pierda. O sea, es importante que realicen apenas vean su facturación elevada, algo que quieran cuestionar en la facturación, acercarse a la empresa. Pueden hacer la llamada a Aquafón o a cualquier empresa de agua, pero les recomiendo, y de todas maneras van a tener que ir a firmar el formato 2, que es el formato de reclamo, para temas cuestionados en la facturación, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso, porque si no lo van a reclamar y lo dejan, lo que le va a generar es un costo, le van a cortar el servicio. Claro. Entonces, si no decimos nada, nos creamos un problema. Ahora, de todas maneras, si uno tiene la duda, puede llamar a SUNAS y preguntar. Ahí en SUNAS a uno le pueden orientar sobre cuál es el siguiente paso para presentar su reclamo. Sí, perfecto, qué bueno que me lo comentes. Tenemos 2 líneas exclusivas para el usuario, el 614-3180, 614-3181, estamos de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde, y tenemos una línea gratuita, ya que RPP lo escuchan a nivel nacional todos, el 0800-00-121, igual en el mismo horario. Si no pueden gastar, esta es una línea gratuita, pero para los de Lima, si no pueden gastar, nos llaman y nos dan el número de teléfono y nosotros lo llamamos. Tengan a la mano el número de suministro, que es importante para poder coordinar con la empresa de agua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? De repente tiene un corte indebido, hay un aniego, no los han atendido inmediatamente. Nosotros estamos justamente para canalizar, coordinamos todo el tiempo con las empresas, ¿no? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Silvia Cardo con nosotros. A propósito de la guía del usuario de SUNAS, ustedes pueden llamarlos a estos teléfonos cuando tengan este problema. Y también fíjese, no obstruya su propia tubería. Al final uno genera su propio problema. 7:39.